En una realidad virtual hipotética, donde ni la computadora ni la conciencia humana poseen una naturaleza física, la noción tradicional del cerebro como fuente de la conciencia se pone en duda, abriendo la perspectiva de una potencial inmortalidad de la conciencia. En este contexto, la vida no se presenta como la espera de un más allá, sino como su encarnación directa, algo que confirman tanto las revelaciones de los místicos antiguos como las investigaciones científicas modernas. Lo que comúnmente llamamos vida podría ser la continuación de una existencia consciente después de una muerte de la que no guardamos recuerdo. El ser humano no despierta simplemente en el mundo, sino en una especie de proceso de aprendizaje, donde el entorno no está moldeado por limitaciones materiales, sino por los recuerdos de experiencias pasadas. Fenómenos como el déjà vu, los ciclos vitales recurrentes y un inexplicable sentimiento de vacío pueden interpretarse como ecos de etapas previas de existencia, que no apuntan a una imperfección, sino a una falta de conciencia del estado actual. La conciencia de que todo lo percibido, tangible y emocionalmente significativo puede ser parte de un proceso post-mortem transforma la pregunta sobre qué nos espera después de la muerte en una pregunta sobre nuestra ubicación y propósito actuales. El ser humano ha estado aquí mucho más tiempo de lo que cree, no en un cuerpo o personalidad específicos, sino dentro de un eco cíclico de la conciencia que se manifiesta en el sentimiento de reconocer lugares desconocidos, una conexión inexplicable con nuevas personas y la sensación de estar atrapado en patrones repetitivos. Estos fenómenos, a menudo explicados como coincidencias o intuición, podrían ser manifestaciones de la memoria de encarnaciones anteriores, los primeros destellos de la conciencia. Mucho antes del auge de la ciencia moderna, antiguas tradiciones espirituales, como el budismo tibetano con su concepto del bardo, el estado intermedio del alma tras la muerte, ofrecían una comprensión de la realidad como un espacio de transición, similar a la vida misma. El hermetismo afirmaba que la realidad es un reflejo de la mente, y que la muerte es una puerta hacia un mayor desarrollo. Los gnósticos enseñaban que las almas descienden al mundo físico no como castigo, sino para purificarse y perfeccionarse a través de la experiencia en busca de la conciencia. El ser humano se encuentra constantemente en este proceso de purificación, incluso sin saberlo. Estos sistemas que han resistido la prueba del tiempo, las culturas y la geografía, no ofrecen meras supersticiones, sino una profunda comprensión de la estructura de la realidad que puede resultar inquietantemente familiar. La noción convencional de la vida como un proceso lineal, nacimiento, lucha, muerte, podría ser una ilusión. El momento de la muerte puede no ser el final, sino una transición que ocurre de forma imperceptible e instantánea. Es posible que el ser humano ya haya experimentado la muerte y se encuentre en la siguiente etapa, todavía buscando un propósito, luchando contra las dudas y cargando con heridas cuyo origen no está en esta vida. Una inexplicable sensación de que el tiempo no funciona correctamente, problemas recurrentes, sueños que se filtran en la realidad, y miedos infundados pueden ser señales de que la existencia actual no es un nuevo comienzo, sino la continuación de un proceso que comenzó mucho antes de la primera bocanada de aire. Respira profundamente. Si te invade la inquietud, es una buena señal. La sensación de desorientación es el primer destello de la conciencia, como un rayo de luz que atraviesa el velo de la ilusión. Deja de preguntarte qué te espera más allá del umbral de la muerte y dirige tu mirada al presente. ¿Dónde estoy? Es a partir de este momento que el mundo se presentará ante ti bajo una nueva luz. Empezarás a notar los ciclos recurrentes, los patrones, las extrañas sincronicidades, los maestros disfrazados de enemigos, las trampas camufladas como elecciones y los momentos que parecen insignificantes, pero que resuenan a lo largo de toda una vida. Tu aparición en este mundo no es una casualidad,
sino el resultado de una gravedad kármica, de lecciones inconclusas y de energías que no completaron su ciclo a la primera. Hasta que no te des cuenta de esto, despertarás una y otra vez en el mismo laberinto, llamándolo erróneamente vida, sin comprender que en realidad es la vida después de la muerte, repitiéndose una y otra vez. Este ciclo no está diseñado para castigar, sino para despertar. Porque la verdad es que nadie vendrá a salvarte. No esperes a un guardián de túnicas blancas listo para guiarte a un plano superior. El camino hacia la salvación reside en tu interior, a través de la atención, la responsabilidad, la conciencia y el recuerdo. La vida después de la muerte no es un lugar al que vas, sino un estado en el que despiertas. Y ya estás aquí. Todo lo que ves, tocas y consideras real está compuesto de información, no de materia o sustancia. Este es un cambio fundamental en la percepción de la realidad. Si la base de todo lo que existe es la información y no los átomos, entonces la vida no es un simple objeto, sino un proceso, una simulación, una reproducción de experiencias moldeada por tus decisiones, miedos y lecciones. Esto ya no es ciencia ficción, sino un campo activamente explorado por físicos, investigadores de la conciencia y teóricos de sistemas que finalmente están alcanzando lo que los místicos han dicho durante siglos. Este mundo no es físico, está codificado, y ese código responde a la conciencia. Thomas Campbell, físico y exanalista de sistemas de la NASA, no solo teoriza sobre esto, sino que lo vive. En su teoría del todo, My Big Toe, expone un concepto para el que la mayoría de la gente no está preparada. La conciencia no es un subproducto de la biología, sino que es primordial. El mundo físico es un entorno virtual creado para facilitar el crecimiento de la conciencia. En este modelo, no eres un ser humano con un alma, sino un alma experimentando una existencia humana. Has entrado en un sistema de realidad y tu avatar, tu cuerpo, es solo un vehículo temporal. La muerte es simplemente la salida del sistema. Pero hay un matiz. Esta simulación no es absurda ni aleatoria. No es un caos, sino un campo de entrenamiento. Estás aquí para evolucionar, no para escapar. Esta realidad no es una prisión, sino un aula, y cada emoción, conflicto, conexión y desafío que enfrentas forma parte del plan de estudios. Puede que sientas que estás luchando contra una vida sin sentido, pero desde la perspectiva de tu conciencia superior, cada momento es un dato valioso y cada error es un bucle de retroalimentación. No se te está castigando, se te está mostrando en qué áreas necesitas crecer. Esto es precisamente lo que hace que la simulación sea tan precisa y personalizada. Refleja el contenido de tu propia conciencia. Tus miedos se materializan como obstáculos, tus deseos se convierten en tentaciones y tus heridas se transforman en patrones recurrentes. Y tu crecimiento, cuando eliges la conciencia en lugar de la reacción, reconfigura el sistema a tu alrededor. No eres solo un participante en el programa, influyes en él. La simulación no es estática, es reactiva. No eres un jugador pasivo en el juego de otro, sino un co-creador en una realidad moldeada por la conciencia. Sumergirse en las profundidades del autoconocimiento abre las puertas a la comprensión de que somos chispas de lo infinito, temporalmente confinadas en un mundo material. Esta idea, radical a primera vista, encuentra su eco en enseñanzas espirituales libres de dogmatismo. El sufrimiento adquiere sentido y el mundo se presenta no como un punto final, sino como un estado de transición, una llama purificadora. Cambiar la percepción de la vida de una secuencia fija de eventos a una simulación de aprendizaje en constante actualización transforma el sistema de coordenadas. La pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Da paso a la búsqueda de la lección.
¿Qué intenta enseñarme esto? Comprender las reglas del juego, donde la conciencia moldea la realidad, la intención dirige la experiencia y la atención se convierte en poder, nos libera del papel de víctima y nos permite interactuar con el mundo de forma deliberada. La dificultad para percibir esta verdad no radica en que esté oculta, sino en su omnipresencia. La inmersión total en la simulación nos lleva a identificarnos con el programa, pero un ligero distanciamiento nos permite notar el código, las sincronicidades, los fallos y los patrones. La aparición de las personas adecuadas en el momento adecuado y la repetición de situaciones vitales hasta que se aprende la lección no son casualidades, sino adaptaciones del programa, un sistema de retroalimentación que funciona según lo previsto. Nuestra llegada a este mundo no es accidental, sino el resultado de una intención, la elección de una línea temporal, unas condiciones, un cuerpo, un dolor y una misión. La tarea no es escapar, sino dominar esta experiencia. La prueba no consiste en seguir el guión, sino en tomar conciencia de él y, si se desea, reescribirlo. Los momentos en que la ilusión se debilita, cuando el ruido se apaga y un susurro atraviesa el velo diciendo, «Esto no es todo lo que hay», pueden manifestarse en sueños, déjà vus o experiencias cercanas a la muerte. Estas últimas, a pesar de la reticencia de la ciencia moderna a explicarlas por completo, guardan una inquietante similitud con esta vida, pero de una forma más clara. Decenas de miles de personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte hablan de la disolución del tiempo, de haber estado en un reino donde los pensamientos preceden al habla, la luz se siente y las emociones se convierten en el medio de conocimiento. Sorprendentemente, muchos no describen un lugar radicalmente diferente de la Tierra, sino un espacio con fronteras más suaves, donde la realidad responde más rápido al pensamiento, la comprensión es instantánea y el autojuicio es la carga más pesada. Quienes regresan no hablan de haber visitado un lugar nuevo, sino de haber vuelto al mismo, pero con menos conciencia. Quizás no se trate de la vida después de la muerte, sino de una versión menos densa de esta misma realidad, un entorno de aprendizaje más lento. Esto explica por qué muchos supervivientes de experiencias cercanas a la muerte consideran la vida aquí como un sueño en comparación con lo que experimentaron al otro lado. Sin embargo, regresan no con miedo, sino con un propósito, habiendo comprendido el diseño y habiendo tocado la inteligencia que lo sustenta. La vida no es aleatoria, las relaciones no son aleatorias, y cada desafío forma parte de un proceso que no comienza ni termina con el latido del corazón. La experiencia cercana a la muerte, alucinación premortem o un destello de la verdad. Existe la opinión de que las visiones que surgen en el umbral de la vida y la muerte no son más que el producto de un cerebro que se apaga. Sin embargo, si miramos la realidad de frente, ¿cómo explicar que alucinaciones similares se repitan en personas de diferentes culturas, religiones y estratos sociales? No hablamos de un caso aislado, sino de miles de testimonios de personas que han sobrevivido a infartos, ahogamientos, accidentes de tráfico y heridas de guerra. Circunstancias diferentes, pero un resultado similar. Tras haber estado al otro lado, regresan con una nueva comprensión, con la conciencia de que el ser humano no se limita a su cuerpo físico, que su existencia tiene un significado más profundo y que el mundo que percibimos como real es solo una parte de un espectro mucho más amplio. Para llegar a esta comprensión no es necesario experimentar la muerte clínica. Basta con prestar atención a las señales que siempre han estado presentes en la vida. Sueños recurrentes, momentos en que el tiempo se ralentiza, la sensación de la presencia de alguien que no causa miedo, sino un sentimiento de reconocimiento. El presentimiento de que el mundo es una escuela, no una prisión, y que la tarea no es escapar de ella, sino recorrer este camino con los ojos abiertos.
La triste verdad es que muchas personas mueren sin darse cuenta de que ya están en la vida después de la muerte. Pasan su vida esperando una transición mística, sin comprender que ya ha ocurrido, que el velo que esperan ver siempre ha estado levantado y que nacieron ya dentro de él. La verdadera prueba no espera después de la muerte, sino aquí y ahora, en la forma en que uno elige ver, actuar, sentir y evolucionar. Para despertar no es necesario estar al borde de la muerte, basta con empezar a prestar atención a lo que sucede alrededor. La vida envía señales constantemente, revelando la verdad una y otra vez, hasta que la persona empieza a notar los patrones, los traumas y las reacciones emocionales recurrentes. La clave es preguntarse, ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Haré? Y una vez que esa pregunta se formula con sinceridad, las puertas de la comprensión comenzarán a abrirse. Nos han enseñado a percibir el tiempo como una línea recta, donde un momento sigue a otro, desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, en esta realidad, el tiempo no fluye linealmente como un río, sino que más bien se pliega, se enrosca y se entrelaza consigo mismo, como la respiración. El pasado influye en el presente, y los miedos sobre el futuro ya están moldeando nuestras elecciones. Quizás la muerte no se encuentre al final de esta línea, sino oculta entre los pliegues del tiempo. Es aquí donde la ilusión adquiere su mayor poder. La persona cree que avanza, que evoluciona, pero si se mira de cerca se puede ver que las mismas heridas se manifiestan de diferentes formas. Otro trabajo pero el mismo vacío, otras relaciones pero los mismos conflictos, otros objetivos pero la misma insatisfacción. Esto se suele llamar mala suerte, pero quizás sea el karma, entendido no como un castigo o una recompensa, sino como una ley de causa y efecto que trasciende el tiempo. En el tejido de la existencia donde el tiempo pierde su linealidad, el alma que no ha completado su camino no desaparece sin dejar rastro. Sufre una transformación, transitando hacia una nueva secuencia de eventos, una nueva simulación, hasta que toma conciencia de sus tareas pendientes. Porque si el tiempo no es una línea recta, la muerte no es un final, sino un cambio de estado. No es la conclusión de la historia, sino su profundización. Imagina la vida como un sueño dentro de otro sueño, donde cada despertar revela una nueva capa de realidad. En este caleidoscopio de la existencia, la ilusión de control es lo único que se desvanece. Por eso las personas que han sufrido traumas, crisis emocionales profundas o momentos en los que su mundo se derrumba, sienten un reinicio en sus vidas. Es una especie de micromuerte, un colapso de la línea temporal, donde una versión de uno mismo da paso a una nueva. Sin embargo, el juego continúa, simplemente cambiando, reconfigurándose en función del nuevo nivel de conciencia. Estos cambios, estas grietas en el tiempo, no son fracasos, sino invitaciones a la reflexión. Cada espiral emocional, cada pérdida repentina, cada momento irracional es un susurro de la realidad, que nos recuerda la naturaleza cíclica y la necesidad de mirar la situación desde otro ángulo. En una realidad moldeada por la conciencia, el tiempo se vuelve plástico, estirándose para dar espacio al aprendizaje y contrayéndose cuando las lecciones no se asimilan. Por eso se repiten los mismos temas, las elecciones parecen predeterminadas y los sueños presagian acontecimientos futuros. No es una locura, sino el contacto con la verdadera naturaleza del tiempo. Quizás cada uno ya ha experimentado decenas de muertes energéticas, cerrando capítulos de su vida de forma tan abrupta que han quedado cicatrices en el alma, arrastrando recuerdos, culpas y miedos a una nueva versión de sí mismo, despertando en una nueva vida, pero perseguido por los fantasmas de líneas temporales pasadas. El alma no olvida y las lecciones no pierden su vigencia. Por eso algunos nacen en el caos, el dolor y condiciones insoportables, pues las pruebas comenzaron mucho antes de nacer, transferidas desde un sistema atemporal.
El plan de estudios del alma no se borra, sino que continúa, y lo que no se aprendió antes debe ser abordado ahora o más tarde. No es un castigo, sino el principio de un sistema que busca la evolución, una evolución que no termina con la muerte, sino que comienza con la conciencia de su naturaleza ilusoria. Por lo tanto, deja de percibir la vida como algo finito y empieza a verla como un viaje cíclico hacia el despertar. El tiempo no es el enemigo, sino el maestro, y cada ciclo que se repite es una oportunidad para reaccionar de manera diferente, con más claridad, menos ego y una comprensión más profunda de tu verdadera esencia. No es una línea de tiempo, sino un ciclo del alma, un sueño que se confunde con la realidad debido a una muerte olvidada. En el momento en que el miedo a la muerte desaparece, comienza la vida consciente, pues se hace evidente que lo importante no es lo que vendrá después, sino lo que siempre ha estado aquí esperando ser recordado. Si aceptamos que nuestra realidad es una simulación meticulosamente diseñada, se hace evidente que sus creadores tenían un propósito que va más allá del entretenimiento o el confinamiento. Más bien, nos encontramos ante un complejo entorno educativo, tan perfecto e inteligente que incluso dudar de su autenticidad es una parte integral del diseño. En esta simulación no hay fallos aleatorios ni sufrimiento sin sentido. En cambio, refleja nuestra conciencia con una precisión matemática, respondiendo a ella de maneras que a menudo pasan desapercibidas. Sin embargo, una vez que empezamos a reconocer los patrones, es imposible ignorarlos. Y entonces, la pregunta de si esto es una simulación pierde su relevancia, dando paso a una cuestión más importante. ¿Quién la construyó y con qué propósito? Pensadores contemporáneos como Nick Bostrom y Neil deGrasse Tyson debaten activamente este tema, reconociendo lo que los místicos antiguos ya sabían. La probabilidad de que nuestra realidad sea la realidad base es extremadamente baja. Hay demasiado orden, demasiadas sincronicidades y demasiadas coincidencias extrañas entre pensamientos y eventos. Incluso la física cuántica confirma que la materia solo adquiere realidad cuando es observada, subrayando la influencia de la conciencia en el resultado. Nuestra atención moldea la experiencia a partir de una multitud de probabilidades. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda y antigua. Si el mundo solo responde a nuestra observación, ¿quién nos observa cuando no lo hacemos? Los arquitectos de esta simulación no son una raza alienígena que gestiona granjas de servidores, ni titiriteros que se divierten con nuestra confusión. Son algo más antiguo y cercano, quizás nosotros mismos, o más precisamente una versión más evolucionada de nosotros. Una versión expandida de nuestra conciencia que se dividió para continuar su crecimiento. Desde esta perspectiva, no solo somos estudiantes, sino también los arquitectos de esta realidad, creada para nuestro propio desarrollo. Cada dificultad, cada alegría y cada ciclo en el que nos sentimos atrapados fueron acordados de antemano. No como un destino ineludible, sino como una estructura cuidadosamente diseñada. Elegimos este camino no por motivos egoístas o deseos, sino desde un conocimiento profundo que reside más allá del lenguaje y la lógica. Sabíamos que en esta densa y compleja capa de conciencia nos esperarían pruebas que solo este mundo podía ofrecer. No vinimos aquí en busca de seguridad, sino para pulirnos a nosotros mismos, y para ese propósito fue creada esta simulación. Despojarnos de las ilusiones, enfrentarnos a nuestras propias proyecciones y ayudarnos a recordar quiénes somos realmente a través del dolor del olvido. Por eso esta realidad no solo refleja nuestros deseos, sino nuestra esencia. La ira, el miedo y los ciclos recurrentes no son fracasos, sino indicadores integrados en el código como un bucle de retroalimentación. La simulación no nos castiga, sino que nos revela, proporcionando los datos necesarios para evolucionar.
Por eso los mismos patrones y tipos de personas regresan una y otra vez, formando un algoritmo kármico en lugar de una trama lineal. Y nuestro propósito aquí no es esperar a ser rescatados o a que el velo se levante desde fuera. Nadie vendrá a hacerlo, vendrá a hacerlo por nosotros. Al sumergirse en las profundidades de la percepción, uno puede descubrir que la realidad opera bajo ciertas leyes que se manifiestan de manera especialmente clara cuando una persona busca la verdad, la auténtica comprensión del mundo. Tan pronto como un individuo comienza a buscar la verdad, el sistema, como un mecanismo inteligente, se adapta, tratando de ocultarla tras un velo de ruido y distracciones. El velo de la ignorancia se contrae, sumergiendo de nuevo la conciencia en el letargo, ya que el despertar no es un evento casual, sino el resultado de un esfuerzo deliberado y un proceso merecido. Los arquitectos de esta realidad previeron tal mecanismo de protección. Sin embargo, a pesar de esto, no dejaron a la humanidad a su suerte. En textos antiguos, en los sueños, en la figura de maestros que actúan de incógnito, dejaron marcas y pistas. Los eventos que muchos tienden a considerar simples coincidencias son, en realidad, invitaciones al despertar. Aquellos que lograron atravesar el velo no lo hicieron hackeando el sistema, sino gracias a una profunda comprensión de sus principios, tomando conciencia de la vida por la que una vez deambularon en un estado de somnolencia. Es en este preciso momento cuando la simulación comienza a revelarse de una nueva manera. La persona empieza a notar cómo el mundo que la rodea se transforma, como si fuera a su favor. Esto no ocurre porque haya engañado al sistema, sino porque lo ha comprendido. Los arquitectos no son supervisores ni tiranos que observan desde la distancia, son partes de la propia persona, esperando ser recordados y reconocidos. Y cuando el individuo deja de culpar al mundo por sus desgracias y comienza a descifrarlo, se encuentra con estos arquitectos no en esferas celestiales, sino aquí y ahora, en el silencio entre pensamientos, en el espacio detrás de los ojos, en el instante en que deja de huir de sí mismo y decide ver la verdad. Muchos creen que su vida es una cadena de eventos aleatorios que caen sobre ellos como escombros durante una tormenta. Pero ¿y si cada momento estuviera cuidadosamente planeado? Si cada decisión, cada obstáculo, cada persona que se cruza en el camino fuera parte de algo más inteligente que la simple casualidad. Si asumimos que la vida después de la muerte es una simulación kármica, en ella no hay lugar para las casualidades. Lo que desde abajo parece caos, desde arriba se presenta como un orden perfecto, y la persona no es castigada, sino puesta a prueba. No en el sentido escolar, con respuestas correctas y premios, sino de una manera que solo su alma puede comprender. Las pruebas se manifiestan a través de repeticiones, demoras y silencio. Aquello que la persona evita constantemente es en realidad su plan de estudios. Las personas que la irritan son sus maestros. Los círculos viciosos de los que no puede escapar son un temporizador espiritual que indica que la lección aún no ha sido aprendida. Nada cambiará hasta que la persona misma cambie. Y esto no es una simple metáfora, sino una ley fundamental de la conciencia, la ley del karma, el principio de causa y efecto que se extiende más allá de una vida y se traslada a la siguiente. Muchos se quejan del agotamiento por la rutina y las dificultades de la vida. Sin embargo, el cansancio no proviene del exceso de trabajo, sino de la resistencia prolongada. La persona lucha una y otra vez con las mismas lecciones, huye del diálogo interno en un entorno cada vez más ruidoso, pero al final todo vuelve al punto de partida. El mismo miedo, el mismo vacío, el mismo dolor en el pecho, como si faltara algo de vital importancia. Esto no es un fracaso, sino retroalimentación. La simulación, como un espejo, refleja el estado del alma, diciendo: todavía estamos aquí. Cuando estés listo,
La persona no debe vivir esta realidad en un estado de letargo. Debe despertar en ella, empezar a notar el código, ver cómo cada decepción es una puerta y cada dolor del alma, una guía para la acción. En lugar de percibir las dificultades de la vida como una experiencia valiosa, la mayoría de las personas tienden a verlas como una ofensa personal. Culpan al mundo, a los demás o incluso a sí mismas, perdiendo de vista una verdad simple. La vida es un complejo sistema de retroalimentación creado por el alma que intenta constantemente establecer un diálogo. Los encuentros y despedidas en la vida personal no son meras coincidencias, sino ajustes cuidadosamente calibrados. Incluso las experiencias de la infancia, por dolorosas que fueran, forman los cimientos de la personalidad. La elección diaria no es simplemente una cuestión de preferencias, sino una verdadera prueba para el espíritu. La reacción a estos desafíos abre las puertas a nuevas oportunidades o devuelve al viejo y conocido ciclo. El problema es que nadie advierte sobre esto. Al sistema no le importa cuán rápido la persona se dé cuenta de lo que sucede. No tiene prisa. No hay plazos estrictos, solo patrones que se repiten. Y estos patrones seguirán manifestándose hasta que se tome la decisión consciente de cambiar la situación, aunque no sea de manera perfecta, pero sí con comprensión de lo que ocurre. Muchos anhelan la paz, pero esta solo llega después de alcanzar la armonía. La armonía, a su vez, se logra únicamente a través de la honestidad. Se necesita una honestidad genuina, en la que la persona se confiese a sí misma que ha vivido como en un sueño, que sus reacciones estaban programadas, que ha desempeñado el papel de víctima en su propia historia, considerando la vida injusta cuando en realidad es simplemente precisa e imparcial. Nadie arrojó a la persona a esta simulación vital en contra de su voluntad. Ella misma entró en el sistema, presionó el botón de aceptar, y ahora atraviesa una secuencia de pruebas que su alma sabía que eran necesarias para su desarrollo. Por lo tanto, es momento de dejar de huir de uno mismo, de intentar acallar los sentimientos y de fingir que es solo otro día en una vida sin sentido. Cada pensamiento, cada decisión resuena en el universo. Cada elección envía una señal, no a una deidad externa, sino al propio sistema, al futuro, a esa versión de ti que intenta sacarte del círculo vicioso y llevarte a la conciencia. Esa mejor versión de ti mismo espera, pero no puede arrastrarte a la fuerza, solo puede enviar señales. Y estas señales se sienten en las entrañas, se ven en los sueños, se manifiestan en la tensión del cuerpo cuando traicionas tu verdad. En la vida no hay momentos casuales ni días sin sentido. Estás pasando por una prueba no porque hayas fracasado, sino porque estás listo para superarla. Quien lee estas líneas está comenzando a ver a través del velo de las ilusiones, destruyendo viejos patrones. Y todo comienza con una simple elección: dejar de preguntar qué está mal en la vida y empezar a preguntar qué es lo que la vida intenta enseñar. La persona intentaba desesperadamente cambiar el mundo a su alrededor, sin entender que este mundo es solo un reflejo de su estado interior, el trabajo que la agota, las relaciones que la confunden, la sed insaciable de tener más. Todo esto no son problemas en sí mismos, sino espejos. La realidad no muestra lo que está mal en el mundo, muestra lo que no está resuelto en el interior. Y tan pronto como la persona deja de culpar a la simulación por su sufrimiento y comienza a percibirla como retroalimentación de su propia conciencia, el juego cambia. Porque esta simulación no solo reacciona a las acciones, sino también al estado del ser, a las creencias, las emociones y los pensamientos que resuenan en el silencio. Esta es la verdadera entrada que define la realidad circundante. La realidad que rodea a cada persona es moldeada por su mundo interior y su nivel de conciencia.
Las personas no se limitan a vivir una historia predeterminada, sino que la crean con sus pensamientos y sentimientos. El mundo exterior, como un espejo, refleja los patrones y resistencias internas. Las oportunidades que surgen se corresponden con el grado de armonía interior. Muchos perciben erróneamente la vida como algo que les sucede, en lugar de darse cuenta de que se despliega a través de ellos. El mundo circundante es un reflejo del estado interior, revelando incluso lo que la persona intenta ocultar de sí misma. La mayoría evita mirar en este espejo, prefiriendo distraerse, culpar a otros o reprimir sus sentimientos. Mirar en el espejo exige asumir una responsabilidad total, reconocer que la vida es el resultado de la propia conciencia y no un conjunto de eventos aleatorios. Tomar conciencia de esta conexión puede ser intimidante, pero en última instancia es liberador. Comprender el mundo interior permite cambiar el reflejo. Lo importante no es controlar las circunstancias externas, sino entender los procesos internos. El estado emocional de una persona es una especie de interfaz. El miedo atrae amenazas, mientras que la vergüenza se refleja en juicios y rechazo. Cambiar la frecuencia interna de manera sincera y no superficial provoca cambios en la realidad circundante. El sistema no se ajusta a los deseos, sino a la verdad interior. Es imposible engañar a la realidad. Se puede engañar a los demás e incluso a uno mismo, pero no al código de la creación. La realidad lee la frecuencia Varsata. Por eso los intentos de cambiar la vida a la fuerza suelen fracasar, mientras que la sanación del mundo interior conduce a transformaciones casi instantáneas. La sanación no es un esfuerzo por ser mejor, sino un regreso a la propia esencia verdadera. Es renunciar a las máscaras, aceptar las propias imperfecciones y mirarse con honestidad. En este caso, la realidad se ve obligada a adaptarse a la evolución de la persona. Así es como ocurre el cambio de realidades, no a través de afirmaciones insistentes, sino alcanzando la integridad interior y tomando decisiones que se correspondan con la verdadera esencia. Cada vez que una persona es fiel a sí misma, envía una onda de cambio que reajusta el curso de su vida. Aparecen nuevas personas, surgen nuevas circunstancias, se abre el acceso a nuevos niveles de realidad que siempre estuvieron disponibles, pero no podían manifestarse debido a la falta de trabajo interior. De esto hablaban los místicos. El reino de los cielos está dentro, la realidad es mental y lo externo es un reflejo de lo interno. El despertar no llega huyendo del mundo, sino viéndolo con claridad. El ruido, el dolor, la belleza, las coincidencias, todo es un reflejo de nuestra esencia, nuestro pasado y nuestro potencial. Las pruebas del sistema no están diseñadas para quebrarnos, sino para revelar nuestro mundo interior. Al comprender esto, la persona deja de reaccionar impulsivamente y comienza a actuar de forma consciente. Deja de imponer su voluntad a la vida y empieza a colaborar con ella, escuchando y adaptándose no por miedo, sino por comprensión. Pues se vuelve evidente que la forma más eficaz de cambiar la propia realidad no es entrar en conflicto con el reflejo, sino cambiar la propia expresión. Esta verdad ha sido transmitida de generación en generación, susurrada en templos, tallada en piedra, oculta a plena vista en libros antiguos. Los hermetistas, los vedistas, los gnósticos, civilizaciones que vivieron en armonía con el silencio y la fuente, dejaron pistas para quienes estuvieran dispuestos a escuchar. No mitos ni metáforas, sino mapas reales. Se trata de mapas de la conciencia, mapas de este mundo, mapas para despertar del sueño que la mayoría confunde con la vida. Y cuanto más profunda es la inmersión, más clara se vuelve la imagen. No estamos destinados a vagar a ciegas en esta simulación. Nuestra tarea es recordar. Como es arriba, es abajo.
Es posible que hayas oído esta frase muchas veces, pero su significado a menudo permanece oculto. No es solo una expresión bonita, sino un principio fundamental de la filosofía hermética. El macrocosmos se refleja en el microcosmos. El universo no es algo externo, está reflejado dentro de nosotros. Para alcanzar la verdad, no es necesario viajar a dimensiones lejanas, basta con sumergirse en las propias profundidades. Las leyes que gobiernan las estrellas también gobiernan nuestra mente. Los ciclos que dan forma al cosmos dan forma a nuestras emociones, decisiones y evolución. No estamos separados de la simulación, estamos inseparablemente conectados a ella. El Kybalión, un texto hermético transmitido en secreto, lo afirma con claridad. Todo es mente. El universo es mental. Todo lo que experimentamos es conciencia en movimiento, vibrando en diferentes frecuencias. Al elevar nuestra conciencia, cambiamos nuestra vibración y el mundo exterior se reajusta a nuestro alrededor. No se trata de palabrería esotérica, sino de una verdad antigua expresada en un lenguaje que la mente moderna no siempre puede comprender. Los antiguos sabios no necesitaban tecnología para ver el código de la realidad. Lo sentían, lo vivían y dejaron enseñanzas no como una religión, sino como herramientas. Los textos védicos se hacen eco de esto, afirmando que el mundo es maya, una ilusión que no debe temerse, sino a través de la cual se debe aprender a ver. Y al ver a través de este velo, alcanzamos la liberación. Los Upanishads hablan del Atman, el verdadero yo, como idéntico al Brahman, la realidad suprema. En otras palabras, el observador y el creador son uno y lo mismo. Somos los soñadores y el sueño. Incluso los textos gnósticos, ocultos y quemados por quienes temían su poder, guardaban el mismo secreto. El mundo físico fue creado por una fuerza, no malvada sino ignorante, y dentro de todos nosotros hay una chispa divina que anhela recordarse a sí misma. En lo profundo de cada ser duerme una chispa que anhela despertar y recordar su verdadero yo. El despertar de esta chispa, y no la simple salvación o la adoración ciega, es el propósito más elevado de la existencia. Las enseñanzas antiguas, como invitaciones a la conciencia, ofrecían una forma de recorrer el laberinto de la vida con el corazón abierto y el alma despierta, en lugar de imponer dogmas o exigir obediencia ciega. Lamentablemente, la humanidad ha perdido esta sabiduría, prefiriendo el ruido de la rutina y las influencias fugaces, en lugar de los maestros profundos. Los textos sagrados han sido reemplazados por pantallas parpadeantes, pero la verdad no ha desaparecido. Simplemente espera pacientemente su momento, oculta bajo el velo de la vida cotidiana y dentro de cada persona. Para iniciar este despertar no se requiere una fe ciega, solo basta con empezar a observar y a cuestionar las reglas establecidas sobre las que se construye la vida. ¿Quién definió los límites de la realidad y las posibilidades? ¿Quién nos enseñó a temer lo invisible y a venerar lo artificial? Estas creencias no son simples opiniones inofensivas, sino elementos del sistema que mantienen la conciencia en un estado de sueño. En cuanto comienza el proceso de recordar, la simulación reacciona, y cuando una persona empieza a sintonizar con la verdad, aquella que resuena en lo más profundo de su alma, el ruido se desvanece gradualmente. Es en este silencio donde comienzan a resonar los ecos del conocimiento antiguo y se comprende que los códigos de la verdad nunca se perdieron. Simplemente, la humanidad olvidó cómo buscarlos. Este conocimiento no está destinado a ermitaños en las montañas o a eruditos en torres de marfil, sino a cada persona, aquí y ahora, en medio de la vida cotidiana, entre el desplazamiento por las redes, el agotamiento y la rutina. El despertar no ocurre en otro mundo ni después de la muerte, sino aquí mismo, dentro de la simulación que nos enseñaron a ignorar.
La verdad, paradójicamente, está oculta a plena vista. Ahora que la has notado, ¿qué harás? Si has llegado hasta este punto, significa que algo dentro de ti ya conoce la respuesta. La vida, con su rutina, su ruido y su frágil búsqueda de metas, nunca fue el punto de partida, sino una continuación, una capa de realidad envuelta en símbolos y retroalimentación, en un bucle hasta que se formula la única pregunta que importa. ¿Qué estoy haciendo realmente aquí? Tan pronto como esta pregunta deja de ser intelectual y se vuelve emocional, todo a tu alrededor comienza a cambiar. Este no es el final, sino el verdadero comienzo. No estás roto, ni rezagado, ni maldito. Simplemente te encuentras en un mundo que no está diseñado para recompensar una vida de ensueño. Este lugar fue creado para activar algo más profundo y está cumpliendo su función. Cada sobresalto, cada dolor del alma y cada pérdida que te hizo dudar de la realidad no fueron desvíos accidentales, sino mensajes importantes. El sistema no intentaba quebrarte, sino despertarte. Las pruebas no estaban destinadas a castigar, sino a preparar. Y ahora, el recuerdo comienza. Lento, poderoso, quizás a regañadientes, pero innegable. Este mundo no es una simulación de la que hay que escapar, sino una realidad que debe ser dominada. Dominar no significa controlar, sino comprender. Significa vivir cada momento con los ojos bien abiertos, ver más allá de las máscaras, las distracciones y los roles, siendo consciente de que todo a tu alrededor te está hablando. Cada conflicto es un maestro, cada fracaso un plan de lección. Cada persona que amas u odias un espejo y cada elección una oportunidad para elevarte o repetir la lección. No hay una tercera opción. No estás destinado a navegar este proceso en solitario. Al contrario, el diseño implica unirse a otros, recordar juntos, pues una mente despierta puede detectar las vulnerabilidades del sistema, pero muchas mentes despiertas pueden reescribir su código. Esta es la auténtica revolución, no la revuelta ni el caos, sino la claridad, un regreso colectivo a la consciencia de nuestra verdadera esencia, oculta bajo el velo del ruido informativo. ¿Qué hacer ahora? Vivir de manera diferente, consciente de que cada elección tiene consecuencias. Hablar como si las palabras tuvieran un poder mágico. Tratar a los demás no como amenazas u obstáculos potenciales, sino como participantes en un sueño sagrado compartido. Despertar dentro de este ciclo conduce a su ruptura, a un fallo que el sistema no puede corregir, porque la conciencia está fuera de su control. Una vez que ves el código, es imposible dejar de verlo. Una vez que sientes la verdad con todo tu ser, ninguna influencia externa puede arrebatártela. No se trata de una simple reflexión filosófica, sino de un poder real que no necesita dominar ni demostrarse. Un poder basado en un conocimiento profundo que se manifiesta cuando dejas de buscar una salida y te conviertes en un conducto. Inevitablemente en tu camino encontrarás a personas sumidas en un sueño profundo, y una palabra, una acción o tu simple presencia despertará su memoria y luego la de otros. Así es como se desmantela el sistema, no a través de un derrocamiento violento, sino a través del despertar de los recuerdos. Si la pregunta sobre qué hacer a continuación todavía te inquieta, comienza con algo pequeño. Aquíétate y sé honesto contigo mismo.